Em, yo me voy a centrar hoy en, por un lado, en primer lugar, en explicar por qué me parece insoslayable apoyar la resolución 174 del Consejo Federal de Educación, y en segundo lugar, y sobre todo, en intentar aportar elementos, argumentos para mostrar los efectos nocivos de la repitencia. Y finalmente voy a decir algunas cuestiones que pensamos acerca de cuáles son las condiciones que hay que crear para que efectivamente las medidas que tienen que ver con la continuidad de los aprendizajes y con evitar rupturas que perturben esa continuidad y la posibilidad de avanzar en los aprendizajes sustanciales, cuáles son las condiciones que pueden hacer posible que eso tenga lugar, entendiendo que decisiones como la de establecer la unidad pedagógica de primero y segundo grado, es decir, la no promoción y por lo tanto tampoco repitencia de uno de esos grados a otro, o la promoción acompañada en el pasaje de segundo a tercer grado para todos aquellos chicos que lo necesitan y en el resto de la escolaridad primaria, son medidas que solamente pueden concretarse en la vida real si de verdad se hacen esfuerzos diferentes para que todos los chicos aprendan aquello que es esencial que aprendan. No se trata de que pasen de grado, no se trata de eso, se trata de que efectivamente realicen los aprendizajes esenciales para participar activamente en la vida social, política, económica, en la vida del país. Bueno, en primer lugar, sí, gracias Juan, ¿por qué apoyar la resolución? Yo quiero decir, ¿ese es el que tengo que usar? No. Ah, bueno. En primer lugar, quiero decir que desde mi punto de vista, esta resolución representa o abre las puertas al esfuerzo más importante que se ha hecho en nuestro país en cuanto a política educativa de nivel nacional por superar la desigualdad educativa generada por los mecanismos fuertemente selectivos del sistema escolar. Todos sabemos que la selección está permanentemente imperando en un sistema educativo en la sociedad capitalista y que en general sin conciencia de ello, pero con mayor o menor conciencia, de alguna manera las decisiones que tomamos los docentes cuando decidimos que alguien repita un grado o un año de la escuela secundaria, o cuando, como en secundaria sucede muchas veces, nadie lo decide, sino que es simplemente la cantidad de materias que no fueron aprobadas, sin que muchas veces alguien esté pensando en qué repercusiones tiene eso en el destino escolar de los chicos. En este sentido quería subrayar que estos mecanismos de selectividad no son privativos de la escuela primaria ni son privativos de los 2 primeros grados de la escuela, sino que están fuertemente en acción también en la escuela secundaria. Bueno, los porcentajes de repitencia y la alta probabilidad de que eso se traduzca en expulsión de los chicos por parte del sistema educativo en el pasaje de primero a segundo año, mejor dicho, en el no pasaje de muchos chicos de primero a segundo año, es muy, muy fuerte y está muchas veces relacionado con el hecho de que la lectura y la escritura como herramientas de aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento no se toma como objeto de enseñanza, no se toma como
herramientas de trabajo que es imprescindible compartir con los chicos y bueno, eso es una línea muy trabajada en la investigación y en el libro, en la investigación que hicimos en los últimos años y en el libro que Silvia acaba de anunciar. Por otra parte, en la resolución 174 también, la verdad es que yo supe que estaba pasando esto a nivel inicial cuando leí la resolución 174. Ustedes seguramente ya tenían otras fuentes para saber que en algunos casos se estaba decidiendo la permanencia de chicos en ciertos grupos del nivel inicial o en el nivel inicial, llegando a la edad correspondiente para pasar a primer grado, y eso es lo que hizo necesario que en la resolución se estableciera que eso no es legal, ¿sí? Bueno, cuando se estaba trabajando la resolución 174 y cuando se dio a conocer después de arduas discusiones en el Consejo Federal, el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, del cual formo parte, emitió una declaración apoyándola fuertemente. Y uno de los dos de los argumentos fundamentales a los que nos referíamos en ese momento y que seguimos considerando vigentes son que la escuela graduada no es natural, sino que es solo una de las formas posibles de organizar el dispositivo escolar, un dispositivo que corre el riesgo de ignorar o estigmatizar las diferencias. Por otra parte, porque reconocíamos que no todos los seres humanos aprendemos lo mismo al mismo tiempo y que es imprescindible que la institución escolar se fortalezca para enseñar en la diversidad. Cuando digo que la graduación no es un dispositivo natural, una de las muestras de esto es que existen otros dispositivos en otros países. Por ejemplo, en Italia, los chicos, hay 5 años continuados a lo largo de los cuales no se puede decidir ni promoción ni por lo tanto repitencia, y esos 5 años se transitan con un mismo docente que se hace responsable del aprendizaje de los chicos a lo largo de ese periodo. En Inglaterra la posibilidad de repitencia simplemente no existe. En España hay continuidad de primero y segundo grado con el mismo maestro. En Brasil, donde la repitencia era hasta hace alrededor de 2 décadas un problema espeluznante. Recuerdo que cuando yo conocí a Thelma Weiss y a otras colegas brasileras en el año 87 en México, ellas trajeron estadísticas en donde planteaban que la repitencia de primer grado en Brasil a nivel del país alcanzaba el 50% de los chicos. Eso estaba relacionado, por supuesto, con la desigualdad social general y con los mecanismos de selectividad del sistema, pero además con que estos mecanismos llegaban hasta el punto de que se exigía que los chicos terminaran primer grado escribiendo de manera ortográficamente convencional, lo cual es simplemente, bueno, era evidentemente imposible para el 50% de los chicos brasileros, que no, y para los que era posible, eso era seguramente porque ya sabían escribir alfabéticamente desde un tiempo antes. Gracias. La preocupación por esa situación llevó a tomar muchas medidas. Como Brasil es un continente, voy a dar ejemplos de los estados que conozco bien, ¿sí? No sé exactamente si pasa lo mismo en otros estados, pero tanto en el estado de Sao Paulo como en el de Río de Janeiro como en el de Minas Gerais,
está establecido lo que se llama la progresión continuada sin promoción ni reprobación interna en todo el primer ciclo, es decir, de 6 a 10 años aproximadamente. Cuando los chicos terminan el tercer año y no han conseguido aún leer con autonomía o no escriben, eso pasa con un porcentaje reducido de chicos, pero sigue sucediendo y no escriben a la par de la media de sus compañeros, cursan cuarto y quinto grado en grupos que se denominan PIC, si la memoria no me falla, en donde se les ofrecen a los chicos mejores condiciones pedagógicas que las comunes, menor cantidad de alumnos, personal docente más formado, intensificación del trabajo. Por otra parte, se espera que esos grupos dejen de ser necesarios a medida que se perfeccione la formación de todos los docentes para el trabajo en alfabetización. Si lo miramos, eso seguía. No importa, pasa, dale. A la siguiente, Juan. Por otra parte, si miramos la cuestión desde una perspectiva didáctica, la graduación es solo una de las maneras posibles de distribuir el saber en el tiempo. Como Chevalard lo ha mostrado muy bien, la forma en que se concibe la distribución del saber en el tiempo tiene repercusiones muy fuertes, tanto en relación con el objeto de enseñanza como en relación con el proceso de aprendizaje de los chicos. En cuanto al objeto, la correspondencia tradicionalmente establecida entre parcelas de saber y parcelas de tiempo ha llevado a fragmentar los objetos que se presentan a los chicos, a una fragmentación que hace perder, que se desdibuje completamente la naturaleza de esos saberes. Y por otro lado, desde el punto de vista del sujeto, el aprendizaje también es concebido de manera parcelada y acumulativa. En el caso específico de la alfabetización, esa fragmentación ha estado fuertemente relacionada con la concepción de dos etapas bien separadas, una en las cuales se adquiriría el código, la lectoescritura según la denominación tradicional, y otra únicamente posterior y no simultánea con la adquisición del sistema de escritura, que pone en primer plano la comprensión y la producción de textos. Hemos analizado muchas veces las repercusiones que esto tiene en relación con el analfabetismo funcional, porque se enseña a leer y escribir entre comillas, de una manera que no involucra el sentido social y personal de la lectura y la escritura, los propósitos que ella tiene en la vida social. Y además, tanto la lengua escrita como las prácticas sociales de lectura y escritura se presentan fragmentadas, separadas de sus propósitos y despojadas de su complejidad. Desde la perspectiva de los sujetos, como el aprendizaje es concebido en forma parcelada y acumulativa, no se lo entiende como un proceso de aproximaciones sucesivas a objetos complejos. Y no se reconocen las diferencias y el dispositivo escolar opera como si todos los alumnos aprendieran lo mismo al mismo tiempo, lo cual no sucede jamás, no solo en el caso de los alumnos, ¿sí? Es lo que Flavia Terigi ha llamado la monocronía de nuestro sistema escolar. Y para decirlo con las propias palabras de ella, cuando un sujeto se retrasa demasiado en esa cronología, cuando no logra los aprendizajes al ritmo común del grupo, la respuesta que da el sistema es que repita, es decir, que vuelva al inicio de la cronología prevista para el año lectivo. Lo que se preserva no es la integridad del grupo escolar ni el recorrido personal del aprendizaje, sino la secuencia monocrónica de aprendizaje, y se preserva por un principio de economía en la organización de las poblaciones de enseñanza.
Es decir, que esa secuencia monocrónica de aprendizaje se ha convertido en un objetivo en sí mismo. Se mantiene para mantenerla, o sea, para que no se produzca una fuerte transformación en el dispositivo escolar. Esta decisión, la de hacer repetir al alumno, preserva la monocronía grupal por sobre las posibles cronologías individuales de aprendizaje. Tiene importantes consecuencias en lo que llamamos fracaso escolar y constituye un desafío de los más importantes de la manera, constituye un ejemplo de los más importantes de la manera en que las condiciones pedagógicas de la escolarización producen el llamado riesgo educativo. Lo puse en negrita y lo subrayo al decirlo, porque suele creerse que son las condiciones sociales y familiares de los chicos los que generan el fracaso escolar, pero está demostrado desde hace muchas décadas que no son las condiciones sociales ni familiares de los chicos lo que determinan el fracaso escolar, sino la manera en que la institución escolar interactúa con las diferencias sociales y culturales. Hace muchos años que en Recife, en Brasil, Teresinha Nunes y David Carragher escribieron un famoso libro que se llama 10 en la vida, 0 en la escuela, y que muestra cómo, hasta qué punto chicos súper inteligentes, capaces de razonamientos matemáticos reversibles y avanzadísimos, pueden fracasar en el marco del dispositivo escolar. Otra razón que esgrimíamos en aquella declaración del Departamento de Educación de la UBA y que es en la que yo voy a poner aquí hoy en primer plano en lo que les voy a contar, es que está archidemostrado que por la investigación, por múltiples investigaciones, que la repitencia no es una solución, que lejos de contribuir al aprendizaje, lleva muchas veces a la repitencia reiterada y frecuentemente desemboca en la expulsión de los chicos de la escuela. O sea, es una solución desde el punto de vista de que ayuda mucho a la selectividad, a la discriminación escolar. No es una solución desde el punto de vista del aprendizaje de los alumnos. Para decirlo con fuertes palabras de Thelma Weiss, ella dice en un artículo que está publicado en Lectura y Vida, fue recién a mediados de la década de 1990 que el país llegó a darse cuenta del genocidio intelectual que era su educación pública, en especial en lo referente a la alfabetización. Era como si la mitad de la población brasilera fuese poco capaz de aprender. Yo no sé por qué en nuestro país no hay, o yo no he logrado encontrar, investigaciones acerca de los efectos de la repitencia. Por eso las investigaciones que voy a traer a colación aquí son de dos orígenes. Son investigaciones francesas e investigaciones brasileras, unas y otras se están desarrollando hace muchas décadas, desde los años 70 u 80. En Francia nos decía hace poquito Anne-Marie Chartier que un estudio que puso de alguna manera punto final a las discusiones sobre la repitencia, al menos entre la gente que se ocupa de educación, de pedagogía, de didáctica, fue una investigación que se publicó en 1983 de Claude Seibel y Jacqueline Levasseur, que consistió en un estudio comparativo del desempeño de alumnos repitientes y no repitientes. En ese estudio, ellos tomaron una prueba en junio, es decir, cerca de la finalización de un año escolar, que en Francia termina a mediados de julio aproximadamente, y otra prueba en diciembre, es decir, poco después del comienzo del año siguiente, que generalmente comienza en septiembre, a mediados de septiembre.
En junio, esa prueba la tomaron a fines de primer grado. Esto estaba centrado en la repitencia del primer grado, este problema, y en sus efectos, pero tomaron una prueba que abarcaba tanto matemática como lengua, y a través de ello seleccionaron a la parte más baja, digamos, de los resultados en esa prueba, alumnos considerados como flojos. Cuando tomaron la otra prueba 2 meses después del inicio del año lectivo siguiente, el análisis ítem por ítem que hicieron de las pruebas de lengua y de matemática puso en evidencia que los alumnos flojos, entre comillas, que no habían repetido, muestran avances muy importantes en las dos áreas, en tanto que los chicos que sí habían repetido, habiendo tenido el mismo desempeño en la prueba en junio, unos y otros, habían quedado estancados en su aprendizaje. Ellos sacan en ese momento la conclusión de que la repitencia es nociva para el aprendizaje. A lo largo de las varias décadas que pasaron desde 1983 hasta la actualidad, en Francia se continuó haciendo investigaciones anualmente, patrocinadas desde el Ministerio de Educación de la Nación. Y el último informe que conseguí en internet es un dossier del Ministerio de Educación de mayo del 2005, que se llama La repitencia en el curso de la escolaridad obligatoria, nuevos análisis, idénticas constataciones, porque vuelven a encontrar una y otra vez los mismos resultados en relación con la repitencia. Estas indagaciones ya se refieren a diferentes momentos del curso de la escolaridad, no solo al primer grado. Y les copio el índice del informe, de una parte del informe, donde los capítulos del informe tienen esos títulos. Dice la repitencia todas las veces, yo no quise repetir la repitencia. Entonces, la repitencia no es equitativa. La repitencia es ineficaz, tanto desde el punto de vista de los progresos de los alumnos como desde el punto de vista de los resultados del sistema educativo. La repitencia amplifica las desigualdades, afecta negativamente la motivación y la expectativa de éxito de